Bienvenido a Colección de Luz. Nunca viniste a este mundo para desgastarte en batallas contra la escasez. El dinero jamás fue diseñado para ser perseguido con angustia, porque en su raíz más profunda, la riqueza responde a la vibración de tu ser, no a la magnitud de tu esfuerzo. Este audiolibro es una llave hacia las leyes invisibles que los sabios han protegido y transmitido de generación en generación, revelaciones que ahora están listas para despertar en ti. Si eliges alinearte con estas verdades, descubrirás que el universo entero se convierte en un aliado silencioso que responde a tu energía. La riqueza, siempre, obedece a la energía. A lo largo de la historia, una corriente secreta de conocimiento ha fluido como un río oculto bajo las piedras del tiempo. En templos antiguos, en manuscritos escondidos y en las palabras de los maestros iluminados, esta verdad ha permanecido viva. La abundancia no es fruto de la lucha, sino de la sintonía con lo invisible. No es la acumulación forzada de bienes lo que abre las puertas de la prosperidad, sino la armonía interior que resuena con la vida misma. Los iniciados lo supieron y lo guardaron con celo. Ellos comprendieron que la prosperidad es el eco de la vibración interna, un reflejo puro de la conciencia que irradias. El mundo físico que contemplas no es más que un espejo obediente, y lo que llamas dinero no es otra cosa que energía cristalizada, un flujo que se mueve en respuesta directa a tu frecuencia interior. El universo no es un caos caprichoso, todo en él se ordena bajo leyes eternas. Así como el sol nunca falta en el amanecer y los mares se elevan y retroceden siguiendo el pulso de la luna, del mismo modo la riqueza responde a la energía que emites. No se dobla ante la desesperación ni ante la rigidez de la lucha, se abre, en cambio, ante la fuerza serena de la resonancia que brota de un corazón alineado. Antes de continuar, haz una pausa y realiza un acto de reciprocidad con este conocimiento. Presiona el botón de me gusta y deja en los comentarios desde qué lugar del mundo me acompañas, porque cada palabra que escribes expande esta red de energía y nos conecta a todos en un mismo flujo de abundancia. Capítulo 1. La ilusión de la escasez. Hace siglos, en una aldea rodeada por montañas, vivía un joven llamado Elías. Cada día subía a las colinas en busca de leña para mantener caliente su hogar. Caminaba exhausto cargando haces pesados, convencido de que solo aquel esfuerzo lo mantenía con vida. Lo que ignoraba era que, bajo la misma tierra que pisaba, existía una mina repleta de carbón y minerales preciosos, suficientes para sostener a su familia por generaciones. Elías murió sin descubrirlo, convencido de haber vivido en la pobreza. Su error no fue la falta de recursos, sino la ceguera ante lo que siempre había estado allí, aguardando su mirada. Así es la vida para la mayoría, caminamos sobre tesoros ocultos sin darnos cuenta. El universo no es un almacén vacío, sino un mar rebosante de posibilidades invisibles. Lo que parece sólido y limitado, un billete, un objeto, una propiedad, es apenas una chispa congelada de un fuego infinito. La ciencia moderna lo confirma. La materia es vibración compacta, energía en reposo aparente. Y lo que creemos escasez no es más que un reflejo de nuestra propia percepción restringida. La escasez es un espejismo colectivo. Nace de generaciones que heredaron pensamientos de carencia y los transmitieron como verdades incuestionables. Como sombras repetidas en las paredes de una cueva, esas ideas han dado forma a un mundo donde creemos que el dinero es insuficiente, que la riqueza pertenece a unos pocos y que debemos luchar por cada fragmento. Pero tras esas sombras palpita un manantial eterno, esperando ser descubierto. Imagina a Sofía, una artista que pasó años sobreviviendo con pequeños encargos, convencida de que nunca alcanzaría la estabilidad. En un cajón olvidado de su casa, guardaba un cuaderno lleno de bocetos que jamás mostró a nadie. Una tarde, un amigo lo encontró por accidente y lo compartió en redes sociales. Aquellas páginas, que ella había considerado insignificantes, atrajeron a galerías y coleccionistas. En cuestión de meses, su vida cambió por completo. La abundancia ya estaba allí, no llegó de afuera, solo se reveló cuando ella se atrevió a reconocer lo que había ignorado. Lo mismo ocurre contigo, la prosperidad no es algo que deba ser fabricado, sino reconocido. Está entretejida en tu propio campo energético, tan cerca de ti como tu respiración. La visión de la abundancia. Busca un espacio tranquilo, un lugar donde la calma te acompañe sin interrupciones. Cierra los ojos suavemente y deja que tu respiración te guíe hacia adentro. Inspira profundamente 3 veces,
sintiendo como el aire abre un espacio silencioso en tu interior. Ahora imagina que caminas por un bosque al amanecer. El rocío brilla como diamantes en las hojas, y cada rayo de sol que atraviesa las ramas parece un hilo de oro cayendo sobre ti. A tu alrededor, la tierra respira, los pájaros despiertan y todo lo que existe parece recordarte que la vida es abundante por naturaleza. Con cada inhalación, percibe que una corriente invisible de energía se abre paso dentro de ti, tan natural como el aire que respiras. Reconoce que la prosperidad es como esa brisa fresca, siempre presente, aunque pocas veces la notes. Levanta tus manos hacia el cielo e imagina que una cascada de luz líquida cae sobre ti. Siente cómo esa corriente recorre tu cuerpo, llenando tus huesos de fuerza, tu mente de claridad y tu corazón de certeza. Esa luz no llega desde un lugar lejano, siempre estuvo aquí, esperando a que abrieras tu conciencia. Deja que esta experiencia se grabe en tu interior como una huella indeleble. La abundancia no es un recurso escaso, sino un río perpetuo que fluye a través de ti y a tu alrededor. El único paso necesario es recordar su existencia. Capítulo 2. El tesoro olvidado de tu linaje. En un pequeño pueblo rodeado de colinas, vivía un artesano llamado Samuel. Se dedicaba a tallar madera desde niño, y aunque su trabajo era delicado y hermoso, apenas ganaba lo suficiente para alimentar a su familia. Sus días transcurrían en silencio, con el sonido de las herramientas golpeando la madera como un eco de rutina interminable. Una mañana, un anciano viajero llegó a su taller con un pergamino sellado. El documento revelaba que Samuel era descendiente de una estirpe de sabios y guardianes de conocimiento, y que le correspondía heredar no solo tierras y riquezas, sino un legado espiritual que había permanecido oculto durante generaciones. La noticia sacudió su mundo. Toda su vida había creído ser pobre, sin saber que la abundancia lo acompañaba desde antes de nacer. Este relato simboliza tu propia situación en el tejido universal. Tú también llegaste al mundo cargando una herencia invisible, infinitamente más valiosa que cualquier fortuna material. Está inscrita en tu alma como un mapa interno, un diseño divino de plenitud y expansión que constituye tu verdadero derecho de nacimiento. No necesitas ganarlo, porque ya lo posees desde siempre. Sin embargo, esa herencia suele permanecer dormida bajo capas de creencias limitantes. Como un cielo brillante oculto por nubes densas, tu abundancia innata ha sido tapada por frases y pensamientos que absorbiste en tu infancia. No alcanza para todos, el dinero es sucio, debemos conformarnos con lo poco que tenemos. Estas ideas, repetidas como mantras inconscientes, han tejido un velo sobre la claridad de tu campo energético. Cada una de esas creencias actúa como una interferencia que distorsiona la señal de prosperidad que naturalmente fluye hacia ti. Es como si tu corazón tuviera una antena capaz de captar la frecuencia de la abundancia, pero estuviera rodeada de ruido estático heredado de generaciones pasadas. Un ejemplo inspirador lo encontramos en Lucía, una mujer que vivía modestamente cosiendo prendas a mano. Un día, al ordenar los viejos baúles de su madre, encontró un diario repleto de anotaciones espirituales y afirmaciones de prosperidad que su abuela había escrito en secreto. Intrigada, comenzó a leerlas cada mañana en voz alta. Poco a poco, su percepción cambió, aceptó trabajos que antes habría rechazado, conoció personas que valoraron su arte y, en cuestión de meses, su taller se transformó en un negocio próspero. El diario no trajo riqueza por sí mismo, despertó en Lucía la conciencia dormida de su linaje, la certeza de que siempre había estado conectada con la abundancia. Tú también portas ese tesoro. El momento de reclamarlo es ahora. Ceremonia de la herencia sagrada. Busca un lugar en calma, donde la quietud te envuelva. Cierra los ojos e imagina que estás frente a un círculo de seres que representan tu linaje, ancestros de sangre y también guías espirituales que te precedieron. Observa sus rostros, algunos marcados por el esfuerzo, otros iluminados por la sabiduría y la confianza. Con voz clara, declara: reconozco la senda que me trajo hasta aquí. Honro la experiencia de mis ancestros, pero libero todo patrón de miedo, carencia y limitación que no refleja mi verdad. Reclamo ahora la abundancia que me corresponde como herencia divina. Visualiza una cascada de luz dorada descendiendo desde ese linaje hacia ti, penetrando tu cuerpo y bañando cada célula con códigos luminosos de prosperidad. Siente cómo esa energía despierta en tu interior un recuerdo antiguo, el de tu derecho natural a la plenitud. Para sellar esta práctica,
escribe en un papel con tu propia mano. Yo, tu nombre, acepto y reclamo mi herencia energética de abundancia ilimitada. Que este derecho me acompañe y se manifieste en mi vida a partir de este momento. Guarda ese papel como un recordatorio tangible de que la riqueza que buscas no está afuera, sino que siempre ha habitado en tu interior. Capítulo 3. El flujo secreto de la abundancia. En una antigua ciudad junto al mar, donde las torres blancas reflejaban la luz del amanecer, vivía un joven llamado Arión. Se dedicaba al comercio de especias, recorriendo los mercados con disciplina y esfuerzo. Aún así, sus ganancias eran escasas, mientras otros mercaderes, con menos empeño y mercancías simples, prosperaban con facilidad. La pregunta lo atormentaba: ¿por qué el trabajo no siempre se transformaba en riqueza? Una noche, mientras cruzaba las callejuelas que llevaban al puerto, encontró a un anciano pescador sentado sobre la arena. El viejo le ofreció una red desgastada y le dijo: la abundancia no está en lo que tomas, sino en lo que permites fluir. Confundido, Arión le escuchó explicar que el mar siempre devuelve más a quienes saben abrir espacio para su corriente. Esa red, aunque rota, había alimentado al pescador durante décadas, no porque atrapara más peces, sino porque era sostenida con gratitud y entrega. Aquella enseñanza transformó a Arión. Comprendió que la prosperidad no se mide por cuánto se retiene, sino por la capacidad de dejar que la energía circule. El dinero, igual que el agua o el viento, no fue creado para ser aprisionado. Es la corriente vital que recorre todos los aspectos de la existencia, el mismo impulso que hace brotar la semilla en la tierra o empuja la marea hacia la orilla. Los sabios de distintas épocas comprendieron este principio. Los constructores de templos en Oriente, los médicos que atendían sin esperar recompensa inmediata, e incluso los mecenas que sostuvieron a grandes artistas, compartían un secreto común: la abundancia siempre regresa multiplicada cuando se deja fluir. La riqueza, entendida como energía, se mueve hacia quienes se convierten en canales abiertos, no hacia quienes se aferran con miedo. Un reflejo moderno de esta verdad lo encontramos en Marco, un joven chef. Durante años trabajó obsesionado con el dinero que podía ganar por cada plato, ajustando costos y precios con rigidez. Sin embargo, los clientes rara vez volvían. Todo cambió cuando dejó de centrarse en las cifras y comenzó a cocinar con devoción, impregnando cada receta con su pasión y con la intención de nutrir el alma además del cuerpo. En pocas semanas, su restaurante empezó a llenarse. Los comensales decían que en su comida había algo distinto, una calidez que no encontraban en otro lugar. El dinero fluyó con naturalidad, no porque él lo persiguiera, sino porque había aprendido a canalizar la energía detrás de cada acción. El pescador con su red y Marco con sus recetas revelan lo mismo. La riqueza no responde a la acumulación forzada, sino a la vibración con la que permites que circule. Práctica del flujo consciente. Para experimentar este principio en tu vida, realiza este ejercicio sencillo. Toma un objeto de valor simbólico, puede ser una moneda, un billete o incluso algo pequeño que represente prosperidad para ti. Sosténlo en tus manos y cierra los ojos. Respira hondo 3 veces, dejando que tu atención se centre en su presencia. Imagina que ese objeto es un pequeño sol. Visualiza rayos de luz expandiéndose desde él, recordándote que la abundancia no está limitada a su forma física. Siente las historias invisibles que lo acompañan, las manos que lo tocaron, los intercambios que lo hicieron viajar, la energía de miles de intenciones que lo cargaron antes de llegar a ti. Ahora proyecta en él tu propia intención. Infúndelo con gratitud y con la certeza de que será un canal de bienestar. Visualiza cómo, al circular de nuevo en el mundo, ya sea en una compra consciente o como un obsequio, abrirá puertas de retorno, trayendo multiplicación y nuevas oportunidades. Recuerda, no es el objeto en sí lo que genera abundancia, sino la energía con la que lo entregas al flujo eterno de la vida. Capítulo 4. El tesoro interior. En un reino distante, un hombre llamado Alexander dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de un tesoro legendario. Guiado por mapas antiguos y relatos transmitidos de generación en generación, atravesó desiertos interminables donde el calor parecía doblar el horizonte, escaló montañas cubiertas de hielo donde cada paso era un desafío a la muerte, y se adentró en selvas tan densas que la luz apenas conseguía filtrarse entre los árboles. Durante décadas, su existencia estuvo marcada por la esperanza de hallar riquezas ocultas. Sin embargo, al cabo de los años,
regresó a su aldea agotado, con las manos vacías y el corazón cargado de decepción. Sus sueños de fortuna parecían haberse desvanecido como espejismos. Una tarde, mientras meditaba en el pequeño terreno que había heredado de su padre, Alexander decidió remover la tierra para plantar un nuevo huerto. Fue entonces cuando su herramienta chocó contra algo sólido y extraño. Cavó con curiosidad y, para su asombro, descubrió que bajo sus pies descansaba un vasto filón de piedras preciosas, el más grande jamás hallado en toda la región. Aquella abundancia había estado siempre allí, en el mismo suelo donde jugó de niño, esperando a ser descubierta. Este relato encierra una verdad que también se aplica a ti. Al igual que Alexander, quizá has pasado años persiguiendo la abundancia en horizontes lejanos, a través de proyectos ambiciosos, inversiones arriesgadas o estrategias interminables. Sin embargo, la fuente más poderosa de prosperidad no se encuentra en lo externo, sino en lo más profundo de tu propio ser. Dentro de tu conciencia yace un manantial inagotable, un vínculo directo con el flujo universal de energía y provisión. Ese tesoro interior no se mide en monedas ni se limita al oro, es potencial puro, esperando el momento en que lo reconozcas y lo expreses. Así como en una diminuta semilla se oculta el bosque entero, en ti habita la matriz de una prosperidad ilimitada. A lo largo de la historia, los grandes constructores de fortunas comprendieron esta verdad esencial: toda riqueza exterior es solo un reflejo de lo que ha sido activado en el interior. Antes de cosechar riquezas visibles, ellos aprendieron a acceder a su depósito interno de abundancia, y fue entonces cuando el mundo material respondió con generosidad. Considera el caso de Isabel, una joven que recibió de su abuela un viejo cofre de madera. En su interior halló un pergamino que a simple vista parecía un simple dibujo. Pero al examinarlo con detenimiento, descubrió que contenía indicaciones hacia compartimentos secretos dentro de la propia casa familiar. Siguiendo cada marca, encontró una sala escondida tras los muros, repleta de reliquias ancestrales, tesoros que habían estado siempre a su alcance. Lo que parecía un regalo sencillo se transformó en una revelación. La riqueza verdadera había permanecido cerca, aguardando a ser reconocida. Tu sendero hacia una abundancia genuina comienza del mismo modo, explorando tu bóveda interior. Esa cámara espiritual es tu acceso directo al suministro ilimitado de la vida. Para iniciar este viaje, busca un lugar sereno y cierra los ojos. Inspira profundamente y siente cómo, con cada exhalación, desciendes por una majestuosa escalera que conduce al interior de tu mente. Con cada peldaño, te adentras más en el silencio fértil de tu conciencia. Al llegar al final, visualiza un pasillo iluminado por llamas eternas que nunca se consumen. Recorre ese camino sagrado y observa a los lados símbolos de abundancia grabados en las paredes: espigas doradas, monedas antiguas, árboles frutales, estrellas resplandecientes. Todos ellos pertenecen a distintas culturas y tiempos, recordándote que la abundancia es un lenguaje universal. Al final del corredor se erige una puerta imponente, marcada con un sello único, tu firma espiritual, un diseño que solo te pertenece a ti. Coloca tu mano sobre ella y siente cómo vibra en resonancia con tu energía. La puerta se abre suavemente y te conduce a tu cámara personal de provisión infinita. Dentro, un resplandor dorado gira como un torbellino vivo, lleno de posibilidades puras esperando a tomar forma. Permítete elegir un símbolo que represente este tesoro interior. Puede ser una llave luminosa, una gema brillante o un patrón de geometría sagrada. Ese emblema se convertirá en el ancla de tu abundancia, un recordatorio permanente de que dentro de ti reside el mayor de los tesoros. Cada vez que lo evoques, volverás a conectar con tu fuente ilimitada, trayendo a tu vida el reflejo visible de la riqueza que ya habita en tu interior. Capítulo 5. Liberando los ecos ocultos de la escasez. En una región de colinas verdes y cielos amplios, un hombre llamado Lorenzo dedicaba sus días a cultivar los campos heredados de su linaje. Se levantaba con el alba, cuidaba la tierra con esmero y seguía al pie de la letra los métodos que habían pasado de generación en generación. El clima era generoso, el agua de los ríos abundante, y sin embargo, sus cosechas resultaban pobres, como si una fuerza invisible velara los frutos de su esfuerzo. Un amanecer, decidido a abrir un nuevo espacio para sembrar, hundió su azadón más profundo que nunca. El hierro chocó contra un objeto enterrado. Al remover la tierra, emergió un amasijo de viejos candados oxidados, aún cerrados aunque ya sin llaves. Intrigado,
continuó excavando y halló decenas más, ocultos bajo el suelo fértil. Era como si la tierra misma guardara secretos sellados desde hacía siglos. Cuando compartió el hallazgo, una anciana del pueblo le explicó, no son simples objetos olvidados. Son símbolos de un tiempo en que los hombres trabajaban esta tierra bajo la opresión. El suelo guarda memoria, y hasta que los antiguos cerrojos no sean abiertos, la abundancia seguirá retenida en su interior. Lo que escuchó Lorenzo resonó con fuerza en su corazón. Comprendió que aquello no era solo historia, era un espejo de lo que ocurría también en su vida. Y es que, del mismo modo, cada ser humano hereda cadenas invisibles en su propia relación con la prosperidad. Son pactos no pronunciados, temores no resueltos, creencias profundas que viajan a través de la sangre y el espíritu, condicionando lo que creemos posible. Estas cadenas se manifiestan de muchas formas, límites que parecen imposibles de superar, pérdidas que ocurren justo en el umbral de un triunfo, o un miedo sutil hacia el dinero que no nace de tu experiencia personal, sino de recuerdos ancestrales que se deslizan en tu inconsciente. La historia de Elena ilustra esta verdad. Era una mujer dotada para el arte de la sanación, pero por alguna razón inexplicable se saboteaba a sí misma, rechazaba a quienes pedían su ayuda, cobraba cifras mínimas y escondía su luz. Una tarde, mientras revisaba viejas pertenencias familiares, encontró un cofrecillo de madera. Dentro, había una carta escrita por su bisabuela, en la que confesaba un juramento solemne. Había prometido renunciar a toda riqueza material para que su don espiritual no fuese arrebatado por la codicia de los poderosos. Ese juramento, aunque olvidado en el tiempo, había dejado una huella energética que alcanzó a Elena. Su alma había heredado la falsa dicotomía entre lo sagrado y lo material. Cuando lo comprendió, sintió como una oleada de verdad recorría su ser. Encendió un círculo de velas, colocó la carta en el centro y la entregó al fuego, mientras afirmaba en voz clara, la luz interior y la abundancia exterior pueden florecer juntas, como ramas de un mismo árbol. Desde aquel momento, todo comenzó a cambiar. Sus dones atrajeron multitudes, sus ingresos crecieron y, sobre todo, se sintió libre de un peso que nunca había sido suyo. Así también sucede contigo. Puede que lleves dentro acuerdos no pronunciados. Quizá tus ancestros sobrevivieron aprendiendo a hacerse invisibles para no ser perseguidos, y esa memoria hoy se refleja en tu miedo a brillar demasiado. O quizá, como las cerraduras oxidadas de la tierra de Lorenzo, tu prosperidad esté atrapada bajo capas de dolor antiguo que aún esperan ser liberadas. Pero al reconocer esas huellas y decidir romperlas, algo profundo ocurre. No solo liberas tu vida, sino que sanas la historia de tu linaje entero. Y al hacerlo, abres el cauce para que la abundancia fluya limpia, como un río que finalmente encuentra su camino hacia el mar. Capítulo 6. La frecuencia secreta de la prosperidad. En el corazón de una ciudad amurallada, vivía un joven violinista llamado Elías, quien dedicó su existencia entera a perfeccionar su arte. Sus partituras eran impecables, cada nota calculada con rigor, cada pausa colocada con exactitud, cada acorde fiel a las leyes de la armonía. Su técnica era irreprochable, sin embargo, algo le resultaba doloroso. El público lo escuchaba con cortesía, pero sin verdadera emoción. Sus conciertos terminaban en un aplauso correcto, pero carente de entusiasmo. Noche tras noche, Elías observaba cómo músicos con menos destreza técnica lograban conmover multitudes y, además de reconocimiento, recibían abundante apoyo económico. En cambio, su música, aunque perfecta, parecía incapaz de despertar corazones. Una tarde, tras uno de sus recitales, un anciano maestro se le acercó y le dijo con voz suave: «Dominas el idioma de la música», comentó, «pero aún no conoces su espíritu». El sabio lo llevó a un teatro vacío y le pidió que tocara una sola nota. El eco resonó en la sala silenciosa, y el maestro añadió: «No toques solo con tus manos, siente cómo esa nota se enlaza con los hilos invisibles del universo». La música, como la riqueza, no se transmite a través de la perfección, sino de la vibración que despierta. Ese secreto también se aplica al flujo de la abundancia. Así como Elías descubrió que la técnica no bastaba para conmover almas, tus cálculos financieros, tus meticulosas estrategias y tus planes de inversión pueden quedarse estériles si no están respaldados por la resonancia adecuada de tu ser. El universo no responde a lo que haces, sino a lo que emites. Tus emociones,
pensamientos y creencias son ondas que viajan a través del campo energético de la vida, atrayendo o bloqueando prosperidad con absoluta precisión. Cuando dices desear riqueza, pero en lo profundo sostienes creencias de carencia, lo que proyectas son señales contradictorias que se anulan entre sí. Por eso tantas afirmaciones de abundancia fallan. Las palabras proclaman prosperidad, mientras la vibración interna transmite miedo y escasez. Un segundo relato lo ilustra con claridad. Clara, una mujer que había recibido de herencia una antigua caja de música, descubrió en ella un misterio insólito. A simple vista, era un objeto sencillo que reproducía una melodía delicada. Pero con el tiempo notó que, cada vez que la hacía sonar mientras cultivaba dentro de sí una profunda gratitud y una alegría sincera, ocurrían coincidencias extraordinarias. De pronto, una persona desconocida le ofrecía un trabajo valioso, o un dinero olvidado llegaba a sus manos en el momento justo. El poder de aquella caja no residía en su mecanismo de cuerda, sino en su capacidad de servir como catalizador, un puente que alineaba el corazón de Clara con la frecuencia universal de la abundancia. Del mismo modo, el ejercicio del diapasón de la prosperidad te invita a descubrir tu propia resonancia interna con la riqueza. Para practicarlo, busca un espacio tranquilo y cierra los ojos. Inspira profundamente 3 veces, y luego emite un sonido puro con tu voz, un A prolongado, mientras imaginas una luz dorada fluyendo desde tu coronilla hasta tus pies. Mantén esa vibración unos instantes y visualiza que cada célula de tu cuerpo comienza a resonar al unísono, como si fueras un instrumento perfectamente afinado con el campo infinito de prosperidad. Luego, eleva lentamente tu mano derecha, con la palma abierta hacia el cielo, y permite que tu voz encuentre de manera natural el tono que haga que tu ser entero se sienta ligero, expansivo y pleno. Ese sonido, junto con la emoción que lo acompaña, se convierte en tu llave vibracional personal, una herramienta sagrada que podrás usar siempre que necesites sintonizarte con la riqueza. En cada activación, recordarás que la verdadera prosperidad no depende del azar ni del esfuerzo desmedido, sino de la frecuencia con la que eliges vibrar en tu interior. Capítulo 7. El juramento invisible de la abundancia. En una ciudad olvidada por los mapas modernos, donde los callejones estrechos aún conservaban el eco de pasos antiguos, un viajero llamado Elías se adentró en un mercado cubierto de aromas intensos y voces entrelazadas. Entre puestos de especias, tejidos y lámparas, sus ojos se fijaron en un arco de piedra ennegrecida por el tiempo. Movido por una intuición inexplicable, cruzó aquel umbral y descubrió un recinto oculto, silencioso como si lo guardara el mismo aire. Dentro halló un salón circular, iluminado por haces de luz que se filtraban a través de cristales coloreados. En las paredes, inscripciones extrañas brillaban con destellos dorados. Allí, un grupo de iniciados realizaba un rito solemne. Cada uno pronunciaba palabras que no eran simples oraciones, sino auténticos compromisos con la energía viva de la abundancia. Algunos prometían nunca retener lo recibido, dejando que los recursos fluyeran como agua, otros declaraban ser puentes para sostener a su comunidad, y había quienes juraban honrar la riqueza como un vehículo de expansión espiritual. Elías observó con asombro cómo, al terminar cada compromiso, una energía luminosa envolvía a los participantes, como si hubieran sellado un contrato con fuerzas invisibles. No era un milagro improvisado, sino un acuerdo profundo entre su voluntad humana y el caudal eterno del universo. Este misterio revela una verdad esencial: la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo externo, sino de los pactos sutiles que cada ser ha firmado, consciente o inconscientemente, con la vida misma. Tal como un río sigue el cauce que la tierra le ofrece, la abundancia fluye por los canales marcados por esos acuerdos energéticos. Las limitaciones económicas que arrastras no son, en esencia, producto de la suerte ni de circunstancias externas. Muchas veces provienen de contratos invisibles, creencias heredadas, votos ancestrales, decisiones tomadas en momentos de dolor. Son promesas ocultas que restringen el caudal natural de tu prosperidad. En los muros del recinto donde estuvo Elías se encontraban también instrucciones secretas. No hablaban de ritos complicados ni de sacrificios, sino de 3 claves simples y universales. Primero, declarar con total claridad la intención de abrirse a un nuevo pacto. Segundo, sostener un compromiso firme con la circulación de lo recibido. Y tercero, alinear emociones, pensamientos y acciones con la certeza de que la abundancia es un derecho sagrado.
Algo similar vivió Sofía, una joven que encontró en el desván de su familia un cofre con documentos viejos. Entre papeles amarillentos, halló un pergamino adornado con símbolos extraños y con la firma de su bisabuelo. Aunque no comprendía su significado, sintió el impulso de añadir su nombre junto al suyo, escribiendo su propio compromiso con la prosperidad. En las semanas siguientes, lo imposible comenzó a suceder. Un proyecto que parecía olvidado resurgió con fuerza, una deuda fue saldada inesperadamente, y puertas que ella pensaba cerradas se abrieron como si hubieran estado aguardando ese momento. La abundancia había respondido al nuevo acuerdo. Esa misma oportunidad se presenta ante ti. Puedes redactar tu juramento invisible de abundancia. Prepara un espacio tranquilo, enciende una vela o coloca un objeto simbólico y escribe una declaración clara de tus compromisos, cómo expresarás gratitud, cómo mantendrás en movimiento tu riqueza, cómo permitirás que otros también se beneficien de lo que recibas. Luego, escribe con la misma precisión lo que eliges recibir: recursos materiales, oportunidades, apoyo, relaciones. Firma tu declaración sintiendo que no es un simple papel, sino un contrato energético que une tu voluntad con el flujo eterno de la vida. Coloca ese escrito en un lugar especial, un altar personal, una caja sagrada o incluso bajo tu almohada, y léelo con frecuencia. Cada vez que lo recuerdes y lo reafirmes, la energía de ese acuerdo crecerá, y tu realidad comenzará a reflejar el pacto silencioso que sellaste con la abundancia eterna. Capítulo 8. La forja secreta de la abundancia. En una época olvidada por los calendarios, un hombre llamado Esteban trabajaba incansablemente en su pequeño taller de herrero. Su habilidad para moldear el hierro era reconocida en toda la comarca. Podía transformar el metal más tosco en herramientas útiles y resistentes. Sin embargo, pese a su maestría, en su interior sentía un vacío, como si su vida careciera de un brillo esencial que ninguna pieza terminada lograba llenar. Una noche, mientras las brasas ardían y las chispas iluminaban las paredes ennegrecidas, Esteban notó que en la base de su viejo yunque había un compartimento oculto. Con esfuerzo logró abrirlo y dentro encontró un manuscrito cubierto de polvo, con letras casi borradas por el tiempo. Sus páginas no hablaban únicamente de la labor de los metales, sino de una alquimia mucho más profunda, la transmutación del alma, el paso de la escasez a la abundancia, de lo burdo a lo luminoso. El texto revelaba una verdad preservada en símbolos a lo largo de los siglos. La conversión del plomo en oro no era tanto un proceso físico como una metáfora del despertar de la conciencia. El oro era la riqueza del espíritu manifestada en la materia, y el plomo representaba la densidad de los miedos, las dudas y las limitaciones que atan al ser humano. Del mismo modo que el alquimista purifica y transforma sus materiales, tú puedes transformar tu interior. La antigua ciencia de la alquimia enseña que 4 elementos habitan dentro de ti: la tierra de tus hábitos cotidianos, el agua de tus emociones, el aire de tus pensamientos y el fuego de tu espíritu. Cada uno necesita ser depurado y alineado, pues solo cuando se combinan en armonía surge la verdadera abundancia. Cuando permanecen en su estado más tosco, estos elementos generan cadenas invisibles. La tierra se vuelve rigidez materialista, el agua se transforma en miedo emocional, el aire en pensamientos de escasez, y el fuego en una chispa apagada. Son los metales básicos de la conciencia. Pero el proceso alquímico interior te invita a reconocerlos y elevarlos. La tierra es tu manera de relacionarte con lo material y tus creencias sobre el dinero. El agua es tu mundo emocional, lo que sientes al pensar en riqueza. El aire es tu discurso mental, las ideas que sostienes sobre la prosperidad. El fuego es tu vínculo sagrado con el flujo universal de energía y provisión. El manuscrito explicaba cómo los grandes sabios cultivaban riqueza verdadera. No solo trabajaban con esfuerzo en el mundo externo, sino que se dedicaban a transformar su mundo interno, sabiendo que la abundancia exterior es el reflejo inevitable de la alquimia interior. Por eso, los símbolos de la piedra filosofal, el cáliz o la rueda, no eran más que claves encriptadas que apuntaban hacia esta verdad universal. La historia de Lucía refleja este principio. De su abuela recibió un extraño objeto de cobre, un conjunto de esferas conectadas por finos canales. Al principio lo consideró una rareza sin valor, pero pronto comprendió que era un antiguo instrumento de transmutación energética. Cada esfera representaba un nivel de conciencia, y al aprender a dirigir su intención a través de ellas, notó cómo lo ordinario adquiría un matiz extraordinario.
Una conversación casual se convertía en alianza, una chispa de ideas se expandía en un proyecto floreciente. Ese mismo proceso está disponible para ti a través de la piedra filosofal interior. Solo necesitas identificar una creencia limitante que hayas cargado durante años y someterla a las fases de la alquimia, disolver su poder, reconociendo su existencia sin negarla. Purificar su energía, entendiendo que nació como un mecanismo de protección. Elevar su frecuencia. Cristalizar en su lugar una nueva verdad de prosperidad, mediante la meditación consciente y la palabra afirmada. Escribe en tu propio diario alquímico cada descubrimiento, cada transformación, y observa cómo tu vida empieza a reflejar el cambio interior. Así, los metales pesados de la escasez se transmutan en el oro brillante de la conciencia de abundancia, y tu ser entero se convierte en el laboratorio sagrado donde la prosperidad toma forma. Capítulo 10. El umbral secreto de la intuición. En una ciudad donde las torres de vidrio reflejaban el cielo como espejos, un hombre llamado Adrián permanecía frente a sus monitores de inversión. Durante años, había edificado su fortuna apoyándose en fórmulas matemáticas, indicadores y algoritmos que parecían infalibles. Pero en aquellos días, todos sus cálculos se desmoronaban, lo que antes era certeza ahora se desvanecía como arena entre sus dedos. Cada número, cada gráfico, le parecía tan frágil como hojas arrojadas al viento. En medio de su desesperación, una mujer de cabellos blancos como la luna entró en su despacho. Su sola presencia irradiaba calma, y al mismo tiempo, un poder silencioso. Observó las pantallas parpadeantes y dijo con suavidad, «Eso que miras no son más que reflejos. Los verdaderos patrones se encuentran en un reino que no puedes medir con cifras». Guiado por ella, Adrián comenzó a practicar algo nuevo, el arte de silenciar la tormenta de su mente. Aprendió a percibir no solo los datos, sino la corriente invisible que palpita detrás de los mercados, un pulso energético que antecede a cualquier movimiento externo. Descubrió que la abundancia se mueve según ritmos sutiles que ningún algoritmo puede atrapar, y que escuchar esos ritmos requería confianza en algo más profundo que la lógica. En pocos meses, su vida se transformó. Recuperó sus pérdidas y, sorprendentemente, multiplicó su riqueza. Pero lo más importante fue comprender que la clave no estaba en sus viejas fórmulas, sino en la conexión con esa guía interior que le mostraba caminos invisibles. La razón humana solo puede analizar lo que ya ha tomado forma en el mundo físico. La intuición, en cambio, percibe lo que aún se encuentra en el umbral del tiempo. Es por eso que las grandes fortunas de la historia suelen atribuirse no al análisis meticuloso, sino a una certeza inexplicable que guiaba las decisiones de sus protagonistas. Pero debes aprender a distinguir con claridad. El miedo suele disfrazarse de intuición. Habla con urgencia, con presión, con tensión en el cuerpo. La verdadera intuición se reconoce por su serenidad. Llega como un susurro tranquilo, acompañado de paz expansiva, incluso cuando el entorno parece incierto. Algo similar experimentó Elena. Revisando un baúl antiguo en la casa de su familia, encontró un diario de su abuela, encuadernado en cuero desgastado. No contenía fórmulas financieras ni consejos prácticos, sino instrucciones curiosas para sentir las mareas invisibles de la oportunidad. Intrigada, comenzó a aplicar lo que allí se describía: ejercicios de silencio, gestos simbólicos, prácticas de atención. Con el tiempo, notó que podía percibir la llegada de nuevas posibilidades con la misma certeza con la que se anuncia una tormenta en el horizonte. Gracias a ello, tomó decisiones que transformaron sus modestos recursos en una abundancia que nunca había imaginado posible. Este es el umbral que también se abre para ti. La práctica de la adivinación de la prosperidad puede ayudarte a desarrollar esa sensibilidad interior. Escoge un instrumento sencillo. Puede ser un péndulo, unas cartas, unas monedas o incluso una piedra especial, y utilízalo como puente entre tu mente consciente y tu sabiduría intuitiva. Cada mañana, siéntate en silencio con tu herramienta elegida en las manos. Respira profundamente y formula una pregunta específica sobre una decisión u oportunidad. No te limites a buscar un significado tradicional, atiende más bien a las sensaciones, imágenes o emociones que emergen en tu interior. Regístralo en un cuaderno destinado solo a esta práctica. Con el tiempo, verás cómo tus intuiciones comienzan a alinearse con los hechos de tu vida, revelando un lenguaje secreto que siempre estuvo dentro de ti. De este modo,
aprenderás a confiar en la brújula interna de la prosperidad, una guía sagrada que trasciende la lógica y te abre puertas invisibles hacia oportunidades que de otro modo pasarían desapercibidas. Capítulo 11. El umbral invisible de la abundancia. En las horas inciertas que preceden al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y la niebla cubría las calles como un manto, Julián caminaba siguiendo la voz de un rumor antiguo. Había escuchado hablar de un mercado que solo se revelaba a quienes se atrevían a buscar más allá de lo evidente. Al doblar una esquina, mientras el primer rayo de luz despuntaba en el horizonte, presenció lo imposible. La plaza conocida de siempre se disolvió en un resplandor que mostraba otra realidad superpuesta. Ante sus ojos, el mercado cotidiano adquiría una dimensión secreta. Los puestos, los frutos y las monedas estaban envueltos en filamentos luminosos que vibraban como constelaciones vivas. Cada transacción era un intercambio doble, una entrega física y, a la vez, un flujo de energía sutil que se movía entre los corazones. Lo material era solo la sombra visible de un baile invisible. De entre la multitud apareció una mujer de rostro sereno y cabellos como plata líquida. Notó la mirada asombrada de Julián y le dijo con voz suave: «Lo que contemplas es la verdad que siempre ha estado aquí. Las monedas son símbolos, los objetos son reflejos. Lo real es el intercambio de energía entre las almas». Aquellas palabras rasgaron un velo en su conciencia. Comprendió que la humanidad había vivido atrapada en una división ilusoria, religiones que colocaban lo divino en cielos lejanos, ciencias que encerraban la realidad en lo medible. Ambas posturas habían reforzado la misma separación ficticia, impidiendo ver que lo material y lo espiritual son expresiones de un mismo flujo continuo. Cada manifestación comienza en los reinos invisibles antes de adoptar forma física. Tus recursos, tus oportunidades, incluso las circunstancias que crees sólidas, son primero patrones energéticos que flotan en planos sutiles. El dinero que sostienes en tus manos no nació en un banco ni en un mercado, surgió como vibración, moldeado por pensamientos, emociones y acuerdos invisibles. Los grandes sabios y prósperos de la historia conocían este secreto. Sabían que la fortuna no se construye solo en la superficie visible, sino acompañando su gestación en el plano etéreo, cuidando la semilla energética hasta que se convierte en fruto tangible. Algo similar vivió Elisa cuando heredó de su abuela un espejo enigmático. A diferencia de los espejos comunes, aquel no reflejaba su rostro físico, sino ondas de luz que parecían anticipar lo que estaba por ocurrir en su vida. Al principio le causó desconcierto, pero pronto comprendió. El espejo mostraba las plantillas invisibles que daban forma a su realidad material. Al observarlas y reordenarlas con intención, sus circunstancias externas cambiaban con sorprendente exactitud. Cuando las dificultades financieras aparecían, Elisa no buscaba respuestas en balances ni en cálculos, sino en el espejo. Allí, ajustaba los patrones energéticos hasta que la armonía se restablecía. Así entendió que la riqueza es, en esencia, luz en movimiento, tomando cuerpo solo de manera temporal. Tú también puedes aprender a atravesar ese velo. Para ello, practica el ritual del umbral sagrado. Elige una puerta en tu hogar y declárala tu portal personal entre lo visible y lo invisible. Permanece frente a ella en silencio y reconoce que ese punto no es simple madera o metal, es el cruce donde convergen dimensiones. Cada vez que lo atravieses, hazlo con plena conciencia. Siente cómo la frontera entre lo material y lo espiritual se disuelve en tu interior. Nombra con claridad aquello que eliges manifestar, una oportunidad, un recurso, una abundancia, como ya existente en el plano energético. Al hacerlo, permitirás que la vibración invisible se traslade, paso a paso, hacia el mundo físico, hasta que tu vida entera refleje el flujo natural de la prosperidad sin fronteras. Capítulo 12. El diseño secreto de la abundancia interior. Nicolás había pasado su vida entera levantando edificios que deslumbraban por su técnica. Sus torres se erguían firmes, calculadas al milímetro, pero pese a su perfección, algo siempre faltaba. Quienes las habitaban solían describirlas como espacios fríos, sin alma, como si sus muros fueran hermosos pero mudos. Nicolás no lo comprendía, dominaba todos los métodos modernos, pero sus obras parecían carecer de vida. Una tarde de invierno, mientras repasaba planos en su escritorio iluminado por una lámpara tenue, recibió la visita inesperada de un anciano viajero. Este no llevaba herramientas, sino un cuaderno cubierto de símbolos arcaicos.
Con un gesto sereno, comenzó a dibujar sobre los papeles de Nicolás formas que parecían danzar, círculos perfectos, proporciones doradas, espirales semejantes a las de una concha marina. Esto es lo que falta en tu obra, explicó el viajero. No son líneas decorativas, sino corrientes invisibles. Así como la sangre fluye por las venas del cuerpo, la energía vital circula a través de estas proporciones. Sin ellas, tus edificios respiran vacío. Lo mismo sucede con la mente. Cuando la estructura interior es rígida o estrecha, la abundancia no encuentra espacio para manifestarse. Las palabras encendieron una chispa en el corazón de Nicolás. Comprendió que la prosperidad no era azar ni mero esfuerzo, sino un diseño interno. La conciencia opera como una casa invisible. Si sus pasillos son angostos, apenas entra luz. Si sus techos son bajos, las posibilidades se comprimen. Si sus cimientos son débiles, la riqueza se tambalea. En cambio, quienes expanden su arquitectura interior crean vastos salones donde las oportunidades fluyen como el viento. Este principio lo descubrió también Emilia, una joven que heredó de su abuela un pequeño cuaderno lleno de diagramas incomprensibles. Intrigada, comenzó a reproducir aquellas figuras en su hogar, reorganizó muebles, abrió espacios y trazó símbolos en las paredes. Al hacerlo, sintió que no solo cambiaba su entorno físico, sino también su manera de pensar y sentir. Poco después, llegaron propuestas laborales inesperadas, su economía floreció y hasta su salud mejoró, como si la geometría misma de su vida hubiera sido reescrita. Del mismo modo, tú posees una construcción invisible que condiciona tu relación con la riqueza. Se trata de la arquitectura de tu conciencia, un edificio interno que puedes rediseñar deliberadamente. Para ello, practica la meditación del plano próspero. Imagina entrar en esa casa interior y recorrerla con atención. Observa donde hay habitaciones estrechas de miedo, muros de limitación o pasillos cerrados por la duda. Entonces, comienza a transformarlos. Eleva los techos hasta abrirlos al cielo de las posibilidades infinitas. Derriba las paredes que contienen tu visión y reemplázalas por amplios ventanales de confianza. Refuerza los cimientos con columnas de creencias firmes y dibuja corredores amplios por donde circule la energía de la abundancia. Regresa cada día a este templo interno. Amplíalo, decóralo con símbolos de expansión, abre nuevas salas de gratitud y jardines interiores de confianza. Poco a poco, esta arquitectura invisible se convertirá en tu verdadera morada, un espacio sagrado donde la prosperidad no sea huésped ocasional, sino residente natural. Capítulo 13. El umbral eterno donde germina la abundancia. En un taller repleto de relojes, donde cada tic-tac parecía tejer una sinfonía de segundos, vivía Esteban, un coleccionista apasionado de instrumentos del tiempo. Entre piezas antiguas y mecanismos precisos, un día halló un reloj muy distinto a los demás, no obedecía a ninguna lógica conocida. Al observarlo con atención, descubrió su enigma. Cuando lo sostenía alguien obsesionado con el mañana, las manecillas giraban de manera frenética, como si el reloj mismo se precipitara hacia adelante. En manos de quienes estaban atados a los recuerdos de antaño, retrocedía lentamente, como si se resistiera a avanzar. Pero cuando el portador se entregaba al instante presente, sin ansiedad ni remordimiento, las agujas se movían en perfecta armonía, hasta detenerse por completo, como si todo el tiempo se suspendiera en un eterno ahora. Ese hallazgo le reveló un secreto. La riqueza y el tiempo están profundamente entrelazados, pero no en la forma en que la mente racional imagina. La prosperidad no se rige por las rígidas líneas del calendario, sino por la fluidez de la conciencia. Tu abundancia futura ya existe como semilla vibrante, atrayéndote hacia su realización, mientras las huellas de tus elecciones pasadas siguen moldeando el terreno en el que germina. Cuando exiges que la abundancia llegue en un momento específico, creas un muro invisible que la retiene. Pero cuando sueltas la obsesión con el cuándo y confías en la orquestación divina del tiempo, el universo se alinea para entregarte lo necesario en la ocasión perfecta. Quienes han acumulado grandes fortunas suelen hablar de oportunidades imprevistas, giros de suerte y encuentros providenciales. No fue su control del calendario lo que abrió esas puertas, sino su sintonía con un tiempo mayor, el tiempo del alma. La impaciencia es como un nudo que interrumpe el flujo. El universo ve más lejos que tu mirada y comprende mejor que tú lo que significa el momento correcto. La abundancia llega no cuando la fuerzas, sino cuando tu vibración coincide con su llamada.
Algo similar experimentó Aurora, una joven que, mientras exploraba el ático de su familia, encontró un diario de cuero desgastado. En sus páginas había instrucciones claras: escribir los deseos como si ya se hubieran cumplido, sin exigir un plazo, solo agradeciendo desde el presente. Intrigada, comenzó a hacerlo. Al poco tiempo, su vida se transformó. Negocios inesperados florecieron, recursos ocultos salieron a la luz y oportunidades de cooperación surgieron como si hubieran estado aguardando ese momento. Sin embargo, cada vez que se impacientaba y demandaba resultados inmediatos, todo parecía estancarse como agua contenida por una presa invisible. Gracias a ese diario, Aurora aprendió que el verdadero poder de manifestación consiste en danzar con el tiempo divino, sostener con claridad sus intenciones, mientras entregaba la agenda de su llegada a la sabiduría superior. Comprendió que en el eterno presente ya están todas las posibilidades, aguardando a ser elegidas. Tú también puedes practicar este arte sagrado mediante el diario cuántico de prosperidad. Abre un cuaderno destinado solo a ello y escribe 3 tipos de entradas, redáctalas como tu yo futuro, expresando gratitud por las riquezas ya alcanzadas. Escribe como si esas bendiciones estuvieran desplegándose ahora mismo en tu vida presente. Reconoce las elecciones pasadas que prepararon el camino para que esta abundancia fuera inevitable. Al hacerlo, disuelves la ilusión de que el tiempo está dividido en pasado, presente y futuro. Reescribes las líneas que lo separan y permites que la riqueza fluya hacia ti desde ese reino eterno donde todo ya existe. Allí, más allá de la prisa y del recuerdo, la abundancia espera tu permiso para manifestarse. Capítulo 14. Los santuarios ocultos de la mente abundante. En lo más profundo de una ciudad antigua, cubierta de piedra y misterio, Julián descendía por túneles olvidados que durante siglos habían permanecido cerrados. Su lámpara iluminaba muros cubiertos de inscripciones apenas legibles, y el aire, impregnado de polvo y silencio, parecía vibrar con la memoria de épocas remotas. Con cada paso, descubría cámaras ocultas que contenían pergaminos y artefactos dedicados al arte secreto de la prosperidad. En una sala halló papiros escritos por sabios egipcios que describían la abundancia como un río eterno que nunca se seca. En otra, encontró registros de mercaderes babilonios con fórmulas para mantener el flujo del intercambio vivo y fértil. Más adelante, lo esperaban manuscritos griegos donde filósofos hablaban de la riqueza no como posesión, sino como vibración compartida. Así como Julián recorrió cámaras ocultas en el corazón de la tierra, dentro de ti existe una red de recintos interiores, cada uno resguardando una enseñanza más profunda sobre la creación de prosperidad. Tu mente no es un simple pasillo lineal de pensamientos cotidianos, sino un vasto complejo de salones sagrados, donde esperan secretos de abundancia que trascienden lo superficial. Cuando solo te mueves por los corredores conocidos de tu pensamiento financiero, percibes limitación y estrechez. Pero más allá de esas rutas familiares, existen salones de sabiduría expansiva, cámaras de energía pura donde la escasez se disuelve y la conciencia abundante despierta. Cada recinto interno resuena con un aspecto específico del dominio de la riqueza. Algunas cámaras custodian la llave de la recepción, otras contienen códigos de multiplicación exponencial, y algunas guardan las geometrías invisibles que revelan cómo la energía se convierte en materia. La historia de Helena refleja esta verdad. Al ordenar un viejo arcón heredado de su abuela, encontró una pequeña llave de hierro marcada con símbolos que desconocía. Intrigada, probó abrir con ella una puerta oculta en la vieja casa familiar. Lo que descubrió fue una secuencia de habitaciones selladas. En la primera halló cartas escritas por mujeres de su linaje, repletas de consejos sobre cómo atraer prosperidad en tiempos de adversidad. En la segunda encontró instrumentos extraños, diseñados para medir corrientes invisibles en el aire, como si rastrearan el movimiento de la energía. En las cámaras siguientes, cada hallazgo expandía su comprensión sobre la riqueza, transformando poco a poco su percepción de la vida. No había encontrado solo objetos, había recibido un mapa hacia la abundancia interior. Del mismo modo, tú portas la llave que abre estos santuarios invisibles. En tu propia conciencia hay cámaras esperando a ser recorridas, listas para entregarte sus secretos. Para acceder a ellas, practica la visualización de activación de cámaras. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira con calma. Imagina que desciendes por una escalera en espiral hacia el centro de tu mente.
Frente a ti aparece la primera puerta, tallada en oro y cubierta de símbolos luminosos. Es la cámara de la recepción, donde sentirás como la energía de la abundancia comienza a fluir hacia ti como un manantial inagotable. Permanece allí, recibiendo, hasta que sientas tu interior pleno. Al continuar, encontrarás una segunda puerta, hecha de plata brillante. Al atravesarla, ingresarás a la cámara de la dignidad merecedora. Allí sentirás en cada célula de tu ser la certeza de que eres naturalmente digno de prosperidad, sin esfuerzo ni justificación. Más adelante, se alza una puerta de cobre que conduce a la cámara de la visión exponencial. Allí percibirás cómo cada idea, cada acción y cada oportunidad pueden multiplicarse hasta convertirse en una ola de crecimiento imparable. Pasa tiempo en cada cámara, absorbiendo su energía y dejando que su sabiduría se integre en ti. Y cuando decidas regresar, asciende por la escalera en espiral sabiendo que esas cámaras interiores permanecerán abiertas para ti, accesibles siempre que elijas volver a beber de su abundancia. Capítulo 15. El cuerpo como oráculo de abundancia. Tu cuerpo no es un simple vehículo que transporta tu mente, sino un oráculo vivo que guarda en su memoria la clave de la prosperidad. Mucho antes de que existieran libros o doctrinas escritas, los sabios comprendían que la riqueza no se atraía solo con pensamientos, sino con la vibración encarnada en la carne, los huesos y la respiración. En las antiguas escuelas de misterio, los iniciados practicaban secuencias de movimientos sagrados, danzas que no buscaban entretenimiento sino alineación. Cada gesto era un código, cada postura un llamado que abría canales invisibles en el cuerpo, permitiendo que las corrientes de abundancia circularan con naturalidad. La historia de Martín lo ilustra. Era un gimnasta brillante, disciplinado en cuerpo y mente, pero atrapado en una paradoja. A pesar de su talento, siempre vivía en escasez. Sabía de inversiones, estudiaba finanzas, repetía afirmaciones positivas, y aún así, las oportunidades se escapaban como agua entre sus dedos. Todo cambió el día en que conoció a un anciano instructor que lo observó en silencio durante un entrenamiento y le dijo: «Tus músculos son fuertes, pero tu cuerpo aún habla el lenguaje de la supervivencia. La prosperidad no se conquista con la mente, sino con el cuerpo que la encarna». El maestro le enseñó posturas que recordaban a raíces ancladas en la tierra y movimientos ondulantes que imitaban al agua. Al practicarlos, Martín comenzó a sentir algo distinto. La tensión de sus hombros se liberó, su pecho se abrió y, como si el aire mismo lo alimentara, empezó a irradiar una fuerza tranquila. Poco después, su vida cambió. Llegaron contratos inesperados, proyectos largamente detenidos cobraron vida, y el flujo de abundancia parecía seguir la música de sus movimientos. Tu cuerpo es la antena principal de la prosperidad. Cuando permanece encogido, rígido o atrapado en la memoria del miedo, bloquea la señal del universo. Puedes pensar en riqueza todo el día, pero si tu postura refleja carencia, el mensaje que transmites es contradictorio. Por eso las tradiciones espirituales enseñaron siempre que la transformación verdadera no se queda en el intelecto, debe llegar hasta las células, los tendones, la respiración. Lo mismo descubrió Isabel, una investigadora que podía explicar con precisión todos los principios de abundancia, pero que en su vida personal sufría deudas y limitaciones. Mientras exploraba un archivo antiguo, encontró ilustraciones en las que sacerdotes aparecían con las manos en posiciones extrañas, como si estuvieran tejiendo símbolos invisibles. Eran mudras, llaves gestuales que abrían circuitos internos. Movida por la curiosidad, comenzó a practicarlos en silencio cada mañana. Al principio no sintió nada, pero con el paso de las semanas percibió un cambio sutil. Dormía mejor, su ánimo era más ligero y, sin saber cómo, oportunidades financieras aparecían a su alrededor. El simple movimiento de sus dedos había despertado canales dormidos en su sistema energético. Tú también puedes activar esta sabiduría encarnada mediante el ritual de la postura de prosperidad. Ponte de pie al amanecer, con los pies firmes en el suelo y la columna recta como un árbol que conecta cielo y tierra. Abre los brazos hacia los lados con las palmas hacia arriba, gesto de receptividad y entrega. Respira profundamente en una cuenta de 4, imaginando que una cascada de luz dorada desciende sobre ti y llena cada célula. Retén el aire unos instantes en gratitud y luego exhala en otra cuenta de 4, dibujando con los brazos círculos suaves, como si movieras las aguas invisibles que rodean tu campo energético. Repite este ciclo 7 veces.
No lo hagas como un ejercicio físico, sino como una invocación. Siente cómo tu cuerpo se expande, cómo tus huesos se convierten en columnas de un templo vivo y cómo tu piel se transforma en frontera luminosa entre lo humano y lo divino. Con cada respiración, tu cuerpo deja de ser un recipiente pasivo y se convierte en un altar abierto al flujo inagotable de la abundancia. Capítulo 16. La huella vibracional de tu entrega. En un pueblo célebre por su mercado de artes y oficios, vivía Adrián, un joven orfebre cuyo taller estaba lleno de joyas perfectas en técnica, pero silenciosas en espíritu. Aunque trabajaba con precisión y dedicación, sus piezas permanecían sin vender, acumulando polvo en los estantes. Con cada día, su frustración crecía, hasta que una noche recibió la visita de un viajero de mirada profunda, un anciano que parecía conocer secretos olvidados. El hombre no criticó sus métodos ni la calidad del metal, sino que habló de un arte más sutil, la infusión energética. Tus manos moldean la materia, le dijo, pero es tu esencia la que debe moldear la vibración que habita en ella. Intrigado, Adrián comenzó a seguir sus enseñanzas. Antes de tomar sus herramientas, cerraba los ojos, respiraba con calma y permitía que su espíritu impregnara cada movimiento. Al poco tiempo, algo cambió. Clientes comenzaron a llegar como atraídos por un magnetismo invisible, y al contemplar sus joyas afirmaban sentir en ellas un calor, una vitalidad que ninguna otra obra transmitía. Este relato revela un principio universal: cada ser humano posee una firma energética única, una huella vibracional irrepetible que trasciende toda técnica. Esta frecuencia no surge de lo que haces, sino de quién eres cuando expresas tu verdad más profunda. Al permitir que tu energía auténtica impregne tus acciones, despiertas una fuerza magnética que atrae naturalmente oportunidades, recursos y prosperidad. Algo similar experimentó Clara, dueña de un pequeño café que apenas sobrevivía. A pesar de su talento en la cocina, los clientes eran pocos y el negocio parecía condenado al fracaso. Todo cambió cuando, revisando el desván de su abuela, encontró un recetario manuscrito con notas peculiares. No eran simples medidas de harina y azúcar, sino indicaciones sobre cómo infundir vibraciones en los alimentos. Bate con confianza hasta que espese, mezcla con gratitud antes de hornear, sirve como si entregaras alegría. Aunque dudó al principio, Clara decidió ponerlo en práctica. Antes de cocinar, se centraba, respiraba profundamente y evocaba la emoción que deseaba transmitir. En pocos días, los clientes comenzaron a notar una diferencia. Aseguraban sentirse reconfortados, animados, incluso inspirados tras comer allí. Pronto, el café se llenó de personas que decían que en aquel lugar la comida tenía alma. Este es tu llamado. Tu prosperidad no depende únicamente de perfeccionar técnicas externas, sino de liberar tu ofrenda vibracional única en todo lo que haces. Para activar esta huella energética, realiza la siguiente práctica. Busca un lugar tranquilo y recuerda momentos de tu vida en los que te sentiste más auténtico, más plenamente tú al contribuir al mundo. Pregúntate qué cualidades brillaban en esos instantes: amor, inspiración, claridad, sanación, alegría. Esa es tu firma energética. Luego, ponte de pie y coloca tus manos sobre tu corazón. Respira profundamente y visualiza esa cualidad como una luz que crece dentro de ti, expandiéndose con cada inhalación. Cuando sientas que su fuerza es plena, dibuja en el aire un símbolo que represente tu esencia. Puede ser una forma simple o compleja, lo importante es que resuene contigo. Ese gesto se convierte en tu sello sagrado. Hazlo cada día antes de iniciar cualquier labor. Permite que tu energía fluya hacia tus acciones y observa cómo tu firma vibracional comienza a atraer a las personas, proyectos y oportunidades que resuenan con tu frecuencia única. Entonces descubrirás que no solo trabajas o creas, ofreces al mundo una extensión viva de tu alma, y en ese acto, el campo de la prosperidad se abre para ti en formas inimaginables.